Bienvenidos a un nuevo capítulo de ADECO Talks. Hoy nos visita Fernando Botella, biólogo y especialista en neurociencia aplicada al talento y a la gestión de personas, que hoy viene a ayudarnos a entender mucho mejor cómo funciona nuestra mente en el entorno laboral. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado, un placer estar con vosotros. Gracias, Kiara. Igualmente. Quería empezar la entrevista preguntándote sobre todo cómo definirías tú la neurociencia para las personas que no están tan familiarizadas con el término. Bueno, pues es interesante la pregunta, para empezar la conversación, porque neurociencia habla todo el mundo hoy en día de neurociencia, ¿no? En cualquier entorno casi está la palabra neuro o el prefijo neuro muy puesto de moda, ¿no? Pero es una disciplina científica muy seria, que cuando ya entramos en la parte de disciplina pues tiene mucho que ver con el cómo los seres humanos nos comportamos y el cómo actuamos ante las reacciones de las cosas que ocurren en nuestro entorno, ¿no? Nuestro ecosistema. Entonces la neurociencia lo que entiende es lo que pretende es ser una disciplina que a través del estudio del cerebro fundamentalmente y del sistema nervioso en general y también a través de lo que son los componentes resultado químicos de ese sistema, eléctricos y químicos, fundamentalmente las hormonas, pues intentar entender cuál es el comportamiento humano, cómo asociar el comportamiento humano a la forma en que trabaja el sistema nervioso. Fernando, ¿y qué concepciones o ideas erróneas crees que puede tener la gente acerca de la neurociencia? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Sobre todo vulgarizarla. O sea, se vulgariza demasiado, se habla de neurociencias como si cualquiera supiera. Hay gente que hace un curso de un fin de semana de neurociencias y se llama neurocientífico. Entonces, claro, hay mucho intrusismo alrededor del término, ¿no? Y de hecho llamamos incluso neuromitos, ¿no? Hay gente que va repitiendo cosas como si fueran verdad y no son verdad y se llaman neuromitos. Hay como 10 o 12 reconocidos. Dos de los más comunes, que son los que más se repiten, es el típico este de que solamente utilizamos el 10% del cerebro, que yo no sé a quién se le ocurrió eso, es una barbaridad como la copa de un pino. O sea, el cerebro se utiliza al 100%, se conoce no todo su funcionamiento, pero él funciona al 100% y eso de decir que solo utilizamos el 10% del cerebro es una barbaridad, pero tremenda, ¿no? Que no sé a quién se le ocurrió y se repite, ¿no? Y otro que es muy, muy, muy frecuente, especialmente entre coaches, oradores, gente incluso del mundo de la filosofía, la psicología, ¿no? Que es el decir que el cerebro izquierdo es el creativo, el derecho es el lógico y que como si hubieran dos hemisferios separados que lo están, pero que cada uno tuviera una función diferente y es un neuromito estúpido, ¿no? Y que se repite y se repite y se repite. Para cualquier proceso creativo fundamentalmente actúa el lóbulo prefrontal y es una unión entre los dos cerebros y para un proceso racional o lógico también. Están continuamente los dos hemisferios interrelacionados en toda función, ¿no? Por lo tanto, neuromitos hay muchísimos y hay mucha estupidez alrededor de muchas de las cosas que se dicen en neurociencias. Y metiéndonos ya un poco de lleno en el tema de los recursos humanos, ¿cómo dirías que se está utilizando la neurociencia o cómo se está aplicando dentro del ámbito de los recursos humanos y la gestión del talento? Es interesante y en realidad hace muchos años, cuando yo empecé en los años 80 del siglo pasado, ¿no?, a estudiar un poco la neurociencia del comportamiento humano, no hablábamos de neurociencia, hablábamos de comportamiento humano. Y la neurociencia era como la ciencia que estaba detrás de la que no tenían ni que nombrarla. Ahora parece que ha salido al escaparate, pero en realidad lo que hay detrás sigue siendo el comportamiento humano y la toma de decisiones. Entonces, claro, si hablamos de recursos humanos, ¿en cuántos procesos en recursos humanos es importante la toma de decisiones? ¿En cuántos es importante el comportamiento humano? Yo te diría que en todos, ¿no? Estaríamos de acuerdo en todos, ¿no? Entonces, pues es muy importante la neurociencia porque permite pues decidir mejor en el mundo del management, cuando los recursos humanos se meten en el mundo del management para aportar valor a negocio o para aportar valor en selección, en fidelización de talento, en generación de engagement, en procesos creativos disruptivos. Es decir, que si lo analizas por cualquiera de todos los aspectos que hay alrededor de cualquier organización o empresa, que los recursos humanos se apoyen en el comportamiento humano, por lo tanto en la neurociencia, es absolutamente básico, fundamental y necesario. Justo ahí quería llegar porque quería saber, en tu opinión, ¿qué valor pueden llegar a tener los recursos humanos en una empresa, mucho más allá de ser un valor administrativo? Bueno, yo jamás, pero ahora cada vez menos, he entendido los recursos humanos como un valor administrativo o puramente administrativo. Yo no creo que haya ningún área de la empresa en donde no haya que hacer actividades administrativas. Entonces, entender que en los recursos humanos las actividades son administrativas es como si dijéramos que los comerciales no hacen ninguna otra cosa nada más que administrar. O sea, es un poco una comparación, en mi opinión, un poco absurda, ¿no?
Partiendo de ahí te diré que para mí lo fundamental de los recursos humanos es estar trabajando muy metidos en negocio. O sea, los recursos humanos forman una parte fundamental de lo que es negocio. Y cuando digo aquí negocio es en el sentido 360 de negocio, ¿eh? No solamente en la relación con el mercado y con el cliente, sino en todo lo que es la elaboración interna de todos los proyectos y participación muy transversal en diferentes proyectos para conseguir resultados de la compañía, ¿no? Por lo tanto, los recursos humanos tienen que tener una injerencia muy grande en negocio y desde ahí estar planteado en todos los proyectos más importantes que la compañía está llevando a cabo, ¿no? Y nada de administrativo, ¿no? De hecho, un negocio son personas. Me gusta mucho una frase que decía Ogilvy, ¿no? el famoso publicista, que decía que en su empresa el valor más importante que había se iba a las 6 de la tarde en el hueco del ascensor y pesaba 1 kilo 300 gramos, que son cerebros, ¿no? En el fondo lo que estaba diciendo es lo más importante que tenemos es la persona. Y cuando tenemos departamentos de personas, que le llamamos recursos humanos, con la denominación que sea, pues es que si lo más importante es la persona en una organización, también los clientes son personas, por lo tanto los recursos humanos tienen que aportar muchísimo valor. Efectivamente, además hablando justamente de este tema, creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos dentro de las empresas es precisamente cómo tomamos decisiones, ¿no? Cómo nos afrontamos a la toma de decisiones. Y creo que en esto la neurociencia efectivamente tiene mucho que ver. Entonces, en una entrevista de trabajo siempre hay sesgos de cualquier tipo, tanto por parte del entrevistador como por parte del entrevistado. Y creo que esto es algo que tú además justamente llamas diálogo entre mentirosos. Entonces, un poco, ¿qué significa esto exactamente? Diálogo entre mentirosos, sí. Lo he dicho algunas veces, un poco exagerado, es una broma, ¿eh? Es una broma exagerada porque la exageración es una herramienta pedagógica muy positiva, ¿no? Cuando queremos enseñar a nuestros nenes y tal, a veces exageramos, ¿no? Para que comprendan algo. Entonces, cuando yo digo lo de que una entrevista de selección es un diálogo entre dos mentirosos, es una broma exagerada, pero bueno, yo creo que se entiende fácilmente, ¿no? En el fondo lo que vengo a decir es que hay un componente muy teatralizado en ese tipo de entrevistas. Entonces normalmente el candidato suele exagerar un poquito muchas de las cosas que nos cuenta, o las cuenta de una posición que pretende que sea más positivo para él, aunque a veces se le vuelve en contra. La empresa también intenta a veces hacer un overselling del propio puesto o del propio proyecto, ¿no? Lo revende un poquito más, o lo posiciona en un lugar que muchas veces no es completamente luego el que se va a encontrar en relación a la expectativa del candidato cuando viene al trabajo. Y en ese sentido, pues digo que es un diálogo entre dos mentirosos, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho como lo hacía, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs contaba que él, para seleccionar un candidato para las primeras posiciones de Apple, pues quedaba para tomar una cerveza. Entonces quedaba para tomar una cerveza o un café y era una conversación más entre personas, ¿no? Y entender qué significaba la pasión por el puesto, la vocación por el puesto que te ofrezco, qué puedes aportar de valor y empezar a quitarle un poco de peso al currículum. Cada vez yo creo que se diferencian menos los currículum. Entonces el secreto no está ahí. Entonces tanto hay que entrar en la parte técnica, o sea, no digo que no haya que entrar y que no haya que hablarlo y que no haya que cumplirlo, pero es un peaje de entrada, es decir, van a haber muchos candidatos que van a tener el mismo peaje de entrada, lo van a cumplir. Entonces, ¿dónde están las verdaderas diferencias? Pues hacer una entrevista que sea más amable, más humana, más fácil de encontrar cuál es el vínculo y cómo se generará el vínculo y cómo ese vínculo podrá pasar a estados de fidelización, de engagement, etcétera. Yo creo que los recursos humanos tienen que empezar a pensar un poco más en eso, a que cumpla o no una serie de características de propuesta. Sí, efectivamente. Y además, justo profundizando un poco más todo en el tema de los sesgos, ¿qué otro tipo de sesgos crees que se producen en una empresa a la hora de tomar decisiones? Bueno, los mismos que se producen en una familia, en una comunidad de vecinos, en una relación entre amigos, una pandilla, los sesgos no podemos librarnos de ellos. El cerebro está programado para alimentarse de sesgos que le permitan de alguna forma sobrevivir y vivir de una forma con menos gastos de energía, más tranquila. Entonces los sesgos es una herramienta que es un hábito positivo que luego nos perjudica, pero que de entrada es un hábito positivo en el modo de pensar del ser humano. El problema es no controlarlos o no saber de ellos, sino tenerlos bajo control para decidir de una forma no tan equivocada muchas veces o no tan basada en nuestras propias creencias, que son las que alimentan esos sesgos, ¿no? Los sesgos más frecuentes que se ven en las empresas, con la pregunta que me haces aquí, Kiara, son de dos tipos. Todos son de confirmación, generalmente, pero son de dos tipos. Unos son inductivos. Y los sesgos inductivos a veces generan más conflictos de lo que parece, ¿no? Un sesgo inductivo, por explicarlo de una forma muy sencilla, es que si yo en mi vida he visto un cuervo y es negro, veo un segundo cuervo y es negro, un tercer cuervo y es negro, el 100 es negro, pues yo diré que los cuervos son negros.
Pero claro, en el norte de Europa son blancos. Lo que pasa es, o hay muchísimos blancos aunque haya negros, pero yo veré un cuervo siempre negro. Eso es un sesgo inductivo. Cuando se repite algo con mucha frecuencia, pues lo elevo a nivel de que eso es lo normal y que no puede ser de una forma diferente a como yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces, sesgos inductivos en las empresas hay muchísimos. Etiquetas de este es un vago, la otra no hace no sé qué, el otro, este proyecto nunca funcionó, el cliente no lo querrá. Bueno, hay un montón de sesgos que son inductivos, ¿no? Y luego están los sesgos deductivos que son más peligrosos. Porque los sesgos deductivos es que yo no tengo toda la información, tengo parcialmente una información sobre algo y lo elevo a como si esa fuera la única información posible y al elevarlo ahí tomo decisiones en base a esa información que tengo. Lo contaré con un ejemplo muy sencillo. Si yo he aprendido que una figura geométrica de 4 lados se llama cuadrado, pero me falta la información de que los 4 lados tienen que ser iguales, cuando yo vea un rectángulo le llamaré cuadrado. Estoy equivocado, pero creo que tengo razón, porque yo he aprendido, me falta una información básica, que es que tienen que ser los 4 iguales. Entonces a un rectángulo le llamaré cuadrado y además creeré que tengo razón. Con lo cual me parece un sesgo deductivo por falta de información y conocimiento. Y esto es muy frecuente en los conflictos en las organizaciones, ¿no? Uno tiene una información pero parcial, no conoce parte del mercado, no conoce parte de operaciones o de logística, y claro, no estar entendiendo y escuchando y observando y contemplando bien toda la realidad en su conjunto, pues me hace muchas veces que yo deduzca cosas que son equivocadas. Y a veces, si además tengo mando y soy un líder y quiero tener la razón, puede llevar a decisiones en proyectos equivocados, ¿no? El líder que no escucha, el líder o el manager que no es capaz de entender bottom-up, de abajo arriba un poco, qué está pasando en las diferentes áreas que él gestiona, ¿no? Y entonces los sesgos en liderazgo deductivos son peligrosos, muy, muy peligrosos. Y luego están los sesgos por halo. Se llaman por halo porque son sesgos que también abundan mucho en las organizaciones y es porque un determinado detalle que ha pasado en un momento concreto lo generalizo a todo relacionado con esa persona, con ese proyecto, con ese individuo, con ese departamento. Entonces, detalles pequeños, observaciones pequeñas, se generalizan y se maximizan como si siempre fuera igual. Y eso también genera juicios innecesarios y conflictos innecesarios, que esos conflictos terminan siendo enfrentamientos normalmente. Joder, qué interesante, ¿eh? Nunca lo había escuchado así. Y además, justamente, también, tú como experto en neurociencia, ¿qué consejo puedes dar a un departamento de recursos humanos, una empresa de recursos humanos, para tratar de minimizar esos sesgos? Bueno, yo creo que hay una función por parte del área de PIP, de personas, de recursos humanos, que es la función educativa. O sea, no solamente formativa, sino educativa. Yo creo que se puede entrenar a la gente, ¿no? Y se puede entrenar a tener un modelo de liderazgo diferente, que sea más observacional, que esté más abierto a la escucha, pero a la escucha real, empática, a la escucha para entender lo que está pasando. Que se entienda bien cómo gestionar conflictos en las organizaciones, porque son necesarios, no se van a evitar. Que sean conflictos que no terminen en enfrentamientos, en luchas. Bueno, es generar una cultura organizativa que realmente, como no se van a poder evitar esos sesgos y esas formas de pensar sobre la realidad y de enfrentarnos a la realidad, que tengamos una mente más entrenada para realmente poder, cuando nos enfrentamos a ello, tomar mejores decisiones y estar más abiertos a que hay múltiples realidades, ¿no? Y cuéntame un poco más sobre ello, o sea, ¿cómo se entrena la mente? ¿Todos podemos entrenar la mente o hay algún tipo de límites? No, todo el mundo debemos, perdóname, te cambio el verbo, no es que debemos entrenar nuestra mente. Muchas veces, yo también el primero, hemos comparado la mente con un músculo, ¿no? O sea, como si fuera algo que vas al gimnasio y lo entrenas. No es así. O sea, no se entrena la mente como se entrena un músculo, aunque es una metáfora válida, pero no es así. La mente se entrena, hay un componente que sí que es igual en el gimnasio que para entrenar a la mente, que es la repetición. Entonces, cuando tú repites cosas, pues vas dejando una huella que además se llama huella neuronal, tiene un nombre en neurociencias, que por cierto es muy difícil de borrar después, por eso las huellas neuronales son difíciles de quitar, pero bueno, si las huellas neuronales que vas dejando son positivas para ti, pues estás entrenando en el buen camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que solemos hacer para entrenar la mente es repetir comportamientos. Entonces, lo que recomendamos muchas veces es que se repitan comportamientos en la organización, que se catalicen comportamientos en ciertas personas por repeticiones, como vamos dejando una huella neuronal, que es lo que hace realmente un entrenamiento concreto, ¿no? Y ese es un elemento fundamental, pero no es el único. El segundo es el cuestionamiento de la propia mente. La mejor forma de entrenar la mente es no creerte lo que ella te dice. Tu mente te da una opción, pero no quiere decir que tenga que ser esa. Entonces, cuando alguien dice, ¿será esto verdad? O sea, cuando tú le pasas un propio juicio a tu mente, ¿qué otras alternativas hay? ¿Cómo sería una segunda opción? Y si pido una tercera, ¿qué encontraría? Entonces, cuando tú empiezas a entrenar cuestionándote a ti mismo lo que tú piensas y no te quedas con la primera idea,
pues entonces es mucho más fácil que encuentren mejores soluciones, ¿no? Yo en los cursos, programas que hago, etcétera, hago muchos juegos para demostrar esto, hay muchos juegos, ¿eh? Entonces la gente se sorprende, pero esto tiene un nombre y todo, se llama hipnosis. En neurociencia se le llama hipnosis, y la hipnosis es la capacidad, porque es una capacidad que tiene el cerebro humano para obviar lo obvio. Es tan obvio que lo obvia, no lo ve. Entonces, pues es frecuente que yo diga a la gente, oye, ¿cuántos animales de cada especie llevaba Moisés en el arca? Y todo el mundo me dice 2. Y algunos innovan y me dicen una pareja. Pero claro, yo les he dicho cuántas especies, o sea, cuántos animales de cada especie llevaba Moisés, no he dicho Noé. Pero la gente cae automáticamente, porque tiene una respuesta programada. Entonces, las respuestas programadas es una mente programada que se alimenta de una serie de programas que tiene ya ahí puestos fijos, ¿no? Como huellas que se quedan, como pegatinas, y entonces lo que hay que hacer es renovarlas, cambiarlas, actualizarlas y entrenarlas para que eso se produzca. Pero el secreto está en cambiar los comportamientos. Cambiar los comportamientos en el tiempo, o sea, de una forma repetida. O sea, exactamente una persona con qué objetivo debería entrenar la mente. O sea, ¿sobre todo para cambiar conductas o por qué? Fundamentalmente es para cambiar conductas, pero también para enfrentarse a la realidad. Imagínate cómo está cambiando el mundo en un entorno exponencial, bestial, de cambio continuo, que lo que cambia verdaderamente es el ritmo del propio cambio, etcétera. Imagínate si tú sigues pensando como pensabas hace 2 años sobre un determinado tema. Pues estás perdida, o sea, en tu puesto de trabajo ya tendrías problemas para empezar, y luego en tu vida social, en tus relaciones, con tus compañeros, con todo el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de cambio y todo el mundo habla de que tenemos que estar transformándonos, pero claro, transformarnos o cambiar sin cambiar nuestra mente no es posible. Entonces, hay que hacerlo porque es la única forma de poder estar en un estado continuo de evolución, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Entrenarla para estar continuamente al día evolucionando, ¿no? Y luego hay muchas formas, ¿no? Porque pues leer mucho, ir al cine, tener nuevos amigos, cuestionarte la realidad desde el punto de vista que tú nunca entrarías en esa cultura o filosofía, pero intentar verlo. O sea, hay muchas herramientas para poder entrenarla. El problema es dejarla dormida, lo contrario, o entrenarla muy poquito. Ahí es cuando vas a tener un problema grave. Vale, y ahora me gustaría que hiciéramos como una especie de mirada al futuro, ¿no? Un poco a las tendencias que van a venir ahora con la aplicación de la neurociencia. ¿Cómo crees que va a cambiar los recursos humanos con la aplicación y con el apoyo, sobre todo, de la neurociencia? Yo creo que ahora se necesita más que nunca, porque ahora que vamos a un entorno mucho más tech, donde estamos en esta cuarta revolución, donde estamos en un cambio de época, producido fundamentalmente por el algoritmo tecnológico, ¿no? Que se va a mezclar mucho con el algoritmo biológico. Claro, hemos vivido durante muchas décadas, hace ya mucho tiempo, los seres humanos y en las organizaciones, las personas que formamos parte de la organización, muy dependiendo de lo que el ser humano sabe y de lo que el ser humano hace. Fundamentalmente sabe y hace. Pero ahora llegan las máquinas y llega la inteligencia artificial y llega todo lo que está llegando desde la perspectiva tech, que ya nos vamos a dudar de lo que sabemos, porque nos lo pueden poner de otra forma, contarnos de una forma diferente, incluso acceder a información y a datos y manejarlos de una forma mucho mejor que nosotros. Pongo un ejemplo, un radiólogo en un hospital no va a poder luchar con la inteligencia artificial para interpretar una resonancia magnética, es un ejemplo, ¿no? Entonces, y eso pasa en todos los departamentos también en una empresa, con lo cual el saber y el hacer se ven un poco cuestionados en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia emocional ahora, que se alimenta mucho más de la neurociencia y que es esa otra inteligencia que es la inteligencia natural, va a coger mucha más fuerza. Porque realmente es lo que va a hacer que te plantees creativamente y disruptivamente puntos de vista diferentes, que tengas que tomar decisiones que nunca tomaste, incluso que tengas que entenderte con el ecosistema natural tuyo en el que vives de una forma diferente, ¿no? Y Fernando, en tu opinión, ¿qué tendencia crees más innovadora que vamos a tener, sobre todo en el tema de la gestión del talento, comunicación, liderazgo? ¿Qué tendencia va a ser más relevante? Yo creo que van a haber 3 claves de tendencia para los recursos humanos, y aquí voy a hablar de recursos humanos no solo como departamento, sino como los recursos humanos transversalmente en toda la organización y en todo el negocio, ¿no? Pero que, bueno, va a tener que catalizarlo lo que es clásicamente lo que llamamos departamento de recursos humanos, ¿eh? Porque van a tener que abanderarlo y van a tener que de alguna forma coger, pues eso, la bandera de estos proyectos, ¿no? Uno de ellos es que las empresas están muy centradas siempre en valores. Entonces tenemos una serie de valores, ¿no? Y digamos que las personas que trabajan en la organización o están más próximos a esos valores, o ya empieza a cuestionarse realmente si una persona realmente aportará valor, valga la redundancia o no, ¿no? Cada vez es menos importante los valores, y entonces aparece la palabra propósito como mucho más importante que valores, ¿no? Y esto que parece una cosa poco relevante es muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que llamamos ahora los modelos DIE, que cada vez hay que tener mucho más en cuenta esto, los modelos DIE son tendencia absolutamente, y DIE son 3 letras, que es la D de diversidad,
Por lo tanto, en la diversidad los valores a veces aplican, pero a veces no, y hay que entenderse con la diversidad para ajustarlo después a un propósito común, que se alimentará de los valores que estén detrás, ¿no? Entonces, la diversidad, cómo gestionarla, es productiva, y ahí recursos humanos en general va a tener que apostar mucho por la diversidad y cómo entenderse de verdad con la diversidad. Hasta ahora era una palabra muy de moda, pero ahora empieza a ser algo mucho más poderoso, sobre todo si quieres tener talento válido, porque el talento válido va a querer estar en entornos diversos. No somos todos iguales, somos muy diversos. La I es de DEI, es de inclusión, me voy al final. Entonces, si soy un buen gestor de la diversidad, voy a permitir entornos inclusivos donde se trabajen por intereses comunes y no tanto por opciones o posiciones dentro de la organización, con lo cual se caen todos los feudos de la organización, se caen lo que llamamos departamentos, valdrá la pena llamar departamentos al modo de organizarnos, el organigrama será como lo tenemos hasta ahora, empiezan muchas cuestiones cuando hablamos de diversidad e inclusión y cómo trabajamos transversalmente, cross-funcionalmente. Hasta ahora trabajábamos funcionalmente, cómo cambiamos a cross-funcionalmente, ¿no? Y luego la equidad, que eso es más lógico, ¿no? Pero en generar entornos de equidad, ¿no? Y todo este modelo DEI es algo donde yo creo que los recursos humanos, además en un entorno muy tecnológico, etcétera, van a tener que poner, es una tendencia absoluta que van a tener que poner foco y nuevas herramientas para gestionarlo bien. Fernando, y para terminar ya sobre todo con este bloque de preguntas, ¿podrías compartirnos alguna anécdota reciente, si puede ser, o alguna anécdota en general en la que quizás la neurociencia haya cambiado la forma de gestionar a las personas dentro de una empresa? Anécdota. Bueno, puedo compartiros un estudio que yo algunas veces he hecho referencia a él, que lo hizo Google, que se llama Oxígeno, Oxygen en inglés, muy potente, porque lo que hizo fue planteárselo al contrario. Y muy desde la Dirección de Recursos Humanos de allí de Google en San Francisco hicieron un estudio con una N, con una significancia estadística bestial y con una N de universo bastante grande también, ¿no? Y consistía más o menos de una forma muy rápida en decir cuáles son los 4 elementos fundamentales que apoyan los comportamientos que nacen de la ciencia, ¿no? Y que sabemos que los seres humanos se encuentran en estados de mayor bienestar, más a gusto, socialmente mejor dentro de la organización, y vieron que habían 4 comportamientos. Uno relacionado con la aceptación del día a día, de lo cotidiano, todo lo que tiene que ver con la aceptación sin resignación, otros que tienen que ver con la creatividad, la participación, la posibilidad de aportar valor a través de ideas de uno mismo en los proyectos, otro tenían que ver con el sistema de maestría, que llama maestría es siento que estoy aprendiendo de forma continua, o sea, me vale la pena venir porque además de tener un salario, tener un trabajo, aprendo en lo que estoy. Y el cuarto es el sentido de pertenencia, ¿no? Y el sentido de orgullo de formar parte de una marca, ¿no? Y entonces trabajaron todo esto al revés, viendo cuando se trabajaba bien y se aplicaban ciertos caracteres que se habían definido, muy particularizados a los líderes para que los aplicaran en unas personas sí, en otras no, y ver cómo se comportaban las diferentes personas y tal, vieron que el rendimiento, la fidelización del talento en la empresa, etcétera, se multiplicaba por 80%, es decir, una barbaridad, ¿no? Entonces era una forma de decir, cuando aplicamos lo que siempre vamos predicando, en un estudio realmente longitudinal de un universo grande y tal, los resultados que tenemos son muy grandes, ¿no? Y yo esto, humildemente en mi pequeña experiencia con grandes y pequeñas empresas, lo veo cada día. O sea, cuando tú realmente cambias comportamientos, cambia la cultura. Muchas veces pensamos que hay que tener una cultura orgánica para que de ahí se produzcan todos los comportamientos. Y le llamamos competencias y creamos competencias sobre las que trabajamos. Y luego las evaluamos. Y el mid-year review y el final de año y todo esto, que está muy bien, ¿eh? Pero en realidad, ¿y si lo hiciéramos al revés? ¿Y si empezáramos a plantear comportamientos nuevos y eso es lo que genera la cultura? ¿Y si la cultura de una organización fuera la respuesta a los comportamientos cotidianos y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, es un planteamiento muy interesante, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? Y hay un estudio que es este Oxígeno, que cualquiera de los que nos esté escuchando lo puede leer, buscar, y que es muy interesante, que hizo Google y que aporta mucho valor. Por cierto, una cosa que quiero apuntar que salía de este estudio es como una especie de respuesta emergente que no se esperaba, pero salió de una forma emergente, es que la gente que hace ayuno tecnológico, que descansa, incluso en lo cotidiano, dentro de la profesión, no solamente a nivel personal, también daba mejores resultados. O sea, el ayuno tecnológico era positivo, es uno de los resultados que sale también en este estudio. Qué bien, pues qué interesante para empezar sobre todo a aplicarlo, tanto a nivel personal como profesional. Sí, sí. Y cambiando un poco ya el tercio de la entrevista, en todas las entrevistas que hacemos siempre el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, en este caso, nuestro anterior invitado fue Álvaro García Lavilla, que es director de comunicación del Grupo Piaggio España, y te preguntaba lo siguiente: si tuvieras solo 24 horas y luego te fueras a otro planeta, ¿qué harías en el mundo durante esas 24 horas antes de irte? Es una pregunta interesante. Yo te voy a decir lo primero que me sale ahora, porque realmente no sé lo que haría. Sé lo que no haría. O sea, creo
o por lo menos me gustaría no hacer. No me atrevo a decir que no lo haría, pero me gustaría no hacer. Lo que me gustaría no hacer es pasarme esas 24 horas quejándome que me quedan solo 24 horas, porque eso sí que sería desastroso, ¿no? Porque si te quedan 24 horas y te pasan las 24 horas quejándote, pues mal vamos, ¿no? Y la otra cosa que no me gustaría hacer es, en esas 24 horas, intentar vivir una gran experiencia, hacer lo que nunca he hecho, ya que me quedan 24 horas no sé qué. Todo eso probablemente tampoco, ¿no? Pues no sé, estaría con la gente que más quiero, seguramente, en entorno de despedida, y comería huevos fritos con patatas fritas y un buen jamón, ¿sabes? Porque creo que es lo mejor que uno puede hacer en ese momento, ¿no? Estar con la gente que quieres, con un buen vino y con, pues no sé, con una comida que te apetezca, no lo sé, ¿no? Lo apoyo totalmente. Además, siempre creo que es más fácil decir lo que uno no haría antes que lo que uno haría. Vale, y en tu caso todavía no sabemos el próximo invitado que traemos, pero bueno, si quieres dejar alguna pregunta. Pues a mí me gustaría que el próximo invitado tuyo explicase una experiencia suya, vital, profesional o no, pero vital, que realmente le ha hecho ser la persona que ahora es. Ahora cuando le entrevistes, en este presente, que traiga una experiencia vital que le haya cambiado de verdad la vida. Es decir, que hoy es lo que es él o ella porque tuvo esa experiencia, si no, no sería eso. Y entonces yo creo que esos son tramos en la vida que son muy poderosos y que aportan valor y que podemos aprender. Oye, pues súper interesante. Ya estoy deseando saber quién es para poder hacérsela. Pues Fernando, desgraciadamente la entrevista ha llegado a su fin. Vamos, no quería despedirme sin antes darte las gracias por haber compartido tanto de ti, de todo tu conocimiento y sobre todo por habernos ayudado a entender cómo funciona mejor la neurociencia y cómo podemos crear empresas mucho más sanas. Así que nada, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Ojalá podamos volver a verte en la próxima temporada. Gracias a ti, gracias a vosotros, Adecco. Es un placer siempre estar con vosotros y muchísimas gracias cuando queráis.